Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Tenemos un compromiso con cada uno de ustedes los días lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 en punto de la noche. Una hora de palabra, una hora con la voz del cielo a través de las Sagradas Escrituras. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña. Esta noche vamos a disertar a través del Antiguo Testamento, como usualmente lo hemos venido haciendo los últimos viernes, y esta noche hemos titulado un tema: como tienen todas las naciones. Ese es el tema que vamos a estar analizando, reflexionando a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero antes, vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de presentarnos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por ese espacio de tiempo que nos has dado para servirte, para honrarte y para traer una palabra, Señor, de ánimo, una palabra de reflexión, una palabra que nos bendiga a todos los que estemos sintonizados a través de estas ondas radiales y también los que nos estén observando por las plataformas de video. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad y que tu nombre sea glorificado en esta noche. Puede escucharnos, hermano y hermana, a través de las ondas radiales de su emisora Vino Nuevo Radio, y también puede observarnos por medio del video de su perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. El tema, como tienen todas las naciones. El viernes anterior estuvimos hablando acerca de la época de los jueces. Aproximadamente unos 450 años para olvidar. El pueblo durante la época de Josué, dice el libro de los jueces, capítulo 2, versículos 6 al 11, el pueblo permaneció fiel al Señor durante la vida de Josué. Eso fue aproximadamente por unos 25 años después de la muerte de Moisés. Y también lo hizo mientras vivieron los ancianos. Una vez que Josué muere, los ancianos se hacen cargo del pueblo por aproximadamente 20 años. Finalmente murió toda aquella generación. Los que nacieron después de ellos ya no fueron fieles al Señor su Dios en primer lugar, ni recordaban los actos portentosos que Dios había hecho en favor de Israel en segundo lugar. Y en tercer lugar, esta nueva generación, después de Josué y los ancianos, siguió y sirvió a otros dioses y realizó actos que el Señor había prohibido expresamente. Cuando hacemos un resumen en un solo versículo de 450 años de decadencia en esta época oscura de los jueces, dice el capítulo 21 de Jueces, versículo 25. En aquella época aún no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos, lo que le daba la gana, lo que le parecía correcto según su propio criterio. Después de Moisés, Josué se hace cargo del pueblo durante 25 años e introduce a la nación de Israel a esa tierra prometida. Una vez que Josué muere, los ancianos se hacen cargo durante 20 años del pueblo de Israel. Pero una vez que los ancianos mueren, esa nueva generación que se apropia de una tierra que no le había costado nada, una tierra que fluía leche y miel, que había sido regalada por Dios, el pueblo olvida, esa nueva generación, lo que Dios había hecho por ellos. Y eso es muy peligroso porque Moisés ya lo había advertido. Moisés había dicho: cuídate de no olvidarte.
Cuando Dios hace algo bueno en tu vida, cuando Dios hace un milagro que estabas esperando, lo que menos puedes hacer es olvidarte de ese Dios milagroso que hizo eso tan hermoso en tu existir. Moisés se los había dicho, cuídense de no olvidarse, y efectivamente esa nueva generación se olvida de ese Dios que los había sacado de la tierra de Egipto y los había introducido a una nueva tierra. Esa nueva generación, en primer lugar, fue infiel, olvidadiza, idólatra, y terminó haciendo lo que le daba la gana. Hermano y hermana, ¿usted cree que esa generación se parece a la generación en la cual estamos viviendo hoy en día? Cualquier parecido es mera coincidencia. Durante más de 4 siglos, la nación de Israel fue un caos moral, político, social, espiritual, en donde el pueblo se olvidó de Dios como su rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Por lo que las personas de ese entonces buscaban ellas mismas la guía de la moralidad y de la ética. El pueblo creía que estaba haciendo lo correcto, creían que lo estaban haciendo bien, pero lo medían únicamente por su propio parecer. Lo que ellos creían, eso hacían. Cuando vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 8, versículo del 4 al 9, vemos a una nación de Israel cómo ha venido descendiendo durante todos esos años en una espiral descendente de pecado. Los jefes de Israel se reúnen en Ramá para discutir el asunto con Samuel. ¿Cuál es el tema de discusión 450 años después de ese periodo de los jueces que los nuevos ancianos quieren discutir con Samuel? El tema es sencillo. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4 al 9. Danos un rey como las demás naciones lo tienen. Es muy simple, Samuel. Lo que queremos es ser igual a todas las naciones vecinas. Todas tienen un rey que los gobierna y nosotros también queremos un rey. Y dice que los ancianos le rogaban a Samuel por ese rey. Samuel después se va a ir a conversar con Dios respecto a ese tema, y Samuel está muy indignado porque ya el gobierno la nación de Israel iba a dejar de ser un gobierno teocrático para convertirse en un gobierno monárquico. Había sido teocrático porque su único gobernante y rey había sido Dios. Sin embargo, Dios es despreciado y ahora se va a convertir en una monarquía, o sea, en un reinado terrenal. Cuando Samuel le cuenta a Dios la solicitud de la nación, Dios responde: Samuel, haz lo que te piden, le dijo el Señor, porque no te están rechazando a ti, es a mí al que están rechazando. Samuel estaba muy indignado porque el pueblo rechazara a Dios. Tal vez usted y yo, hermanos, en algún momento nos hemos sentido indignados cuando le llevamos el mensaje de salvación a alguna persona y no quiere recibirlo. Tal vez nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro compañero de trabajo le hemos predicado y esa persona rechaza totalmente ese mensaje. Nos duele muchísimo también cuando conocemos a personas que han confraternizado con nosotros en el ministerio o en nuestras congregaciones y de la noche a la mañana abandonan la causa de Cristo. Eso nos duele mucho y nos mortifica. Sin embargo, el Señor te dice en esta noche: no te están rechazando a ti. Cuando llevas el mensaje de salvación y la gente no lo quiere escuchar, no te están rechazando a ti, están rechazando al Señor. Usted simplemente es un mensajero que hace la labor que Dios le ha encomendado. Entonces le dice Dios a Samuel: ellos no quieren que yo sea su rey. Y si hay algo que tiene el Señor, hermano y hermana, y que tenemos que reconocerlo, es que el Señor es caballeroso. El Señor no tiene a nadie amarrado. Al Señor no le gusta que los hombres y mujeres le sigan por obligación. Los que seguimos al Señor, sus hijos e hijas, lo hacemos por agradecimiento a ese sacrificio que hizo su Hijo en la cruz del Calvario. Nosotros seguimos al Señor por devoción. Nada nos obliga a seguir los caminos, los pasos del Maestro. Lo hacemos en gratitud, lo hacemos en devoción, lo hacemos gozoso, le servimos de una manera voluntaria. De eso es de lo que Dios se agrada.
no tener que estar obligando a nadie. Cuando aquellos discípulos abandonaban a Jesús porque era muy pesada la carga, Jesús le dijo a sus propios discípulos: si ustedes quieren irse, la verdad es que yo no atraso a nadie. El que quiera irse se puede ir en el momento en que lo estime conveniente. Si la nación de Israel ha rechazado a Jesús, a Dios, como su rey, el Señor no tiene el más mínimo problema y le dice a Samuel: ellos ya no quieren que yo sea su rey. Desde que yo los saqué de Egipto, no quieren que yo sea su rey. Continuamente se han apartado de mí y han seguido otros dioses. Es un pueblo rebelde, es una nación majadera. Han visto todo lo que yo he hecho por ellos y sin embargo me siguen rechazando. Vuelvo a repetir, cualquier parecido con nuestro mundo de hoy es mera circunstancia, porque el hombre y la mujer ven lo bondadoso que es Dios, lo maravilloso que es el Señor, las cosas buenas que Dios hace, cómo hace llover sobre justos e injustos, y aún así el mundo no lo quiere recibir. Entonces, 1 Samuel capítulo 8, versículo 9, Dios le dice a Samuel: complácelos, pero adviérteles lo que significará tener rey. Y aquí hay algo muy interesante, amado hermano y hermana. Dios decide complacerlos, perfecto. Si eso es lo que usted quiere, eso es lo que usted va a obtener. Pero la complacencia irá de la mano con una advertencia. Usted hará lo que usted quiera, pero yo le voy a advertir qué es lo que va a suceder con esa decisión que usted tome. Así como usted le habla a su hija, así le habla el Padre Celestial a sus criaturas. Si eso es lo que usted quiere, perfecto, pero yo le voy a contar lo que usted se va a encontrar de camino por esa decisión que usted en ese momento está tomando. Ahora, el plan de Dios para Israel era tener un rey. 400 años Dios había dado las instrucciones a Israel sobre su futuro rey. Dios sabía que tarde o temprano Israel iba a tener una monarquía. Sin embargo, el deseo de tener rey no era malo. El problema o la razón por la que Israel quería tener rey, eso sí era un problema y eso sí es malo, porque tener rey no era el tema. El tema es que querían ser como las demás naciones y eso no es una razón valedera para dejar a Dios. Ahora, desde un principio Dios había definido un rey para la nación. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20, dice la palabra del Señor: cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, y la hayas conquistado, y comiences a pensar, debiéramos tener un rey como todas las naciones que nos rodean, ese es el rey que pondrás. Y el Señor da ciertas características que ese gobernante tenía que cumplir para ser un rey terrenal de su pueblo. 1. Un hombre al que el Señor tu Dios elegirá, porque el gobernante no lo iban a elegir los hombres, lo iba a elegir el Señor. En segundo lugar, será israelita y no extranjero. No usará el cargo para aumentar sus posesiones de caballos, ni enviará hombres a Egipto para aumentar sus caballerizas, porque el Señor ha dicho: no vuelvas a Egipto otra vez. Dios no quiere que su pueblo vuelva a Egipto otra vez. Cuando viniste a los pies del Señor por primera vez, el Señor te sacó de Egipto. Ponle el nombre que tú quieras. Te sacó del alcoholismo, te sacó de algún vicio, te sacó de la prostitución, te sacó de los lugares más recónditos que tal vez nos podemos imaginar. Pero ese lugar de donde Dios te sacó es Egipto. Y si hay algo que Dios no quiere, hermano y hermana, es que vuelvas a Egipto, porque Él te liberó y no se vale que te vuelvas a esclavizar. En tercer lugar, Dios dijo: no deberá tomar para sí muchas esposas, porque su corazón podría apartarse del Señor, ni amontonará riquezas excesivas. Cuando haya sido coronado y se siente en el trono como rey, deberá copiar ese libro de la ley que llevan los sacerdotes y los levitas. Algo importante que tenía que hacer ese gobernante era seguir las instrucciones de Dios escritas precisamente en las tablas de piedra, y todos los mandamientos y leyes que se fueron incorporando durante todo el éxodo del pueblo.
Esta copia de la ley deberá estar continuamente cerca de la mano del gobernante. Deberá leer de ella todos los días de su vida para que aprenda a respetar al Señor su Dios y a guardar sus mandamientos. Este rey tenía que tener una copia de las escrituras conocidas hasta entonces, tenía que leerlas, meditar en ellas y apropiárselas, porque eran las que contenían las instrucciones de cómo Dios quería que gobernara a esa nación. Por eso, hermano y hermana, la importancia del estudio serio y reflexivo de la palabra de Dios, tanto para usted como para mí. Continúa Deuteronomio 17 diciendo: la lectura regular de los mandamientos de Dios impide, número 1, que se sienta superior a sus conciudadanos, y también impedirá, número 2, que se aparte de las leyes de Dios en lo más mínimo, y número 3, le va a asegurar a ese rey un reino duradero y bueno, y sus hijos heredarán el trono. Aquí había una promesa, pero también un mandamiento que debía de cumplirse. Si el rey no se aparta de los lineamientos que Dios ha establecido en su palabra, Dios iba a perdurar el trono de este rey y también las dinastías siguientes. Ahora, una cosa es hacer la voluntad de Dios y otra muy diferente es hacer las cosas a nuestra manera. Dios ha establecido la conducta que Él anhela. Dios había establecido cómo tenía que comportarse ese gobernante y qué características mínimas tenía que tener. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, el poder corrompe. Y esta persona, claramente este rey, tarde o temprano, como el que tienen todas las naciones, iba a terminar corrompiendo su poder, porque lo que menos iba a hacer era sujetarse a la voluntad de Dios. Y usted y yo sabemos qué es lo que pasa con aquel hombre y con aquella mujer que no se someten a la voluntad de Dios. Entonces, cuando el pueblo pidió rey, Dios le dice a Samuel: déselos, complázcalos, no hay problema, pero antes vaya y les advierte qué es lo que va a suceder. Usted y yo tenemos exactamente la misma misión. Tenemos que decirle al mundo que Dios los ama, que Dios los puede salvar, pero también hay que advertirle al mundo cuáles son las consecuencias de cuando el mundo rechaza a Dios. No le puedes contar solo una cara de la moneda, tienes que contarle las dos. Si obedeces al Señor, será de esa manera, pero si rechazas al Señor, esto es lo que va a ocurrir. Y eso es lo que Samuel va y le dice al pueblo en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo del 10 al 18. Samuel le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Si insisten en tener un rey, sepan lo que les espera. Número 1. Algunos de los hijos de ustedes los tomará y los destinará en sus carros y en sus caballerías para que salgan delante de él a la guerra. Número 2. Los va a hacer oficiales del ejército. Número 3. A otros los va a obligar a laborar en los campos reales. A otros van a tener que segar en las cosechas sin recibir pago. Otros van a hacer armas y equipos bélicos para sus carros. También, ¿qué va a hacer este rey? Le dice Salomón: va a tomar las hijas de ustedes y las va a obligar a cocinar y hacer perfumes para él. Va a tomar los mejores de los campos, los viñedos, los olivares, y el rey se los va a dar a sus amigos. Va a tomar la 10ª parte de la cosecha y se la va a dar a los funcionarios y cortesanos. Sépalo y entiéndalo, que el rey exigirá que le proporcionen esclavos, los mejores animales para su uso personal, exigirá la 10ª parte del ganado y hará muchas cosas más, en las cuales ustedes terminarán siendo sus esclavos. Cuando llegue ese día, le dice Samuel al pueblo, ustedes derramarán amargas lágrimas a causa del rey que piden hoy, pero el Señor no los va a ayudar. Porque cuando el hombre y la mujer, hermano y hermana, decide hacer lo que le da la gana con su vida, porque quiere comportarse como se comporta el mundo, entonces Dios, de una manera caballerosa, le dice al hombre y a la mujer: no hay problema, lo voy a complacer,
pero no te vas a ir antes de que te advierta lo que te va a acontecer. Y el día que gimas, que derrames lágrimas amargas por la situación en que estás viviendo, por tu desobediencia, vas a venir a pedirme que te ayude y yo no te voy a ayudar. Porque Dios le va a decir a este hombre y a esa mujer exactamente lo que le dijo a Saúl, el primer rey, en la primera carta de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Como usted no quiere nada con Dios, entonces Dios tampoco quiere nada con usted. Si el hombre persiste en rechazar a Dios, hermano y hermana, Dios también lo va a rechazar. Y cuando el hombre quiera venir a Dios llorando, cuando sea el lloro y el crujir de dientes, Dios le va a decir: perdóneme, pero discúlpeme, pero yo a ustedes los desconozco. Tuvieron su oportunidad y la perdieron. Esto que estamos hablando en esta noche, amado hermano y hermana, es muy serio. Y yo espero que usted en esta noche nos esté escuchando y nos esté viendo y tomando estas palabras con la seriedad del caso. Porque o recibimos al Señor o rechazamos al Señor. Y el Señor nos advierte cuál va a ser el castigo, cuál va a ser la retribución por desoír su llamado. Ahora, nadie en este mundo da nada por nada. A los ojos de Israel, ellos tenían problemas que claramente un rey terrenal podía resolver. Tal vez el rey podía resolver algunos de los problemas que ellos consideraban que tenían. Sin embargo, Dios quería que la nación supiera que adicional a esa resolución de problemas iban a venir problemas nuevos. Y esos problemas tenían que ser de conocimiento de ellos. ¿Por qué? Porque nuestros reyes, nuestros gobernantes, los que están en lugares de eminencia, usted sabe, hermano y hermana, que al ser hombres y mujeres imperfectos, terminan tomando y lo que menos hacen es dar. Ellos vienen para que los sirvamos y nunca, en muy pocos casos, vienen para servir. El hombre y la mujer de hoy en día que busca placer en un vicio, que busca placer en una inmoralidad, que busca placer en amistades que no convienen, tal vez resuelva temporalmente un problema de soledad, un problema de necesidad de afecto, pero esa decisión, esa persona, esa compañía, ese vicio, que tal vez en ese momento le esté dando un placer temporal, tarde o temprano, le va a traer problemas en los cuales el postrer estado de esa persona va a ser peor de como estaba antes de caer en esa situación. Entonces, si la nación de Israel quería tener un rey, ellos tenían que estar conscientes de que ese rey iba a tomar y de que ellos iban a terminar siendo sus siervos. Por eso, hermano y hermana, las cosas no son como parecen. Y muchas veces antes de tomar una decisión, tenemos que ir más allá de lo que siempre ven nuestras narices y hacer un análisis a la luz de la palabra, con la guía de Dios, de si esa decisión que voy a tomar es lo mejor para mi vida. Dios te dice: yo no te voy a detener, si eso es lo que quieres para ti, si no quieres que yo te guíe, si no escuchas razones, perfecto. Entonces, dice 1 Samuel capítulo 8, versículos 19 y 20. Con todo, el pueblo no quiso oír. No quiso oír la advertencia de Samuel. El pueblo cerró sus oídos, se tapó los ojos y dijeron: no nos importa, queremos un rey. Queremos ser como las demás naciones que nos rodean. Él nos gobernará y nos conducirá a la batalla. Ahí fue el problema y ahí se acabó el tema. Ahora, como las demás naciones, el problema es que los hijos e hijas de Dios no pueden ser como las demás naciones. ¿Dónde dice que usted y yo, hermanos y hermanas, como creyentes, tenemos que ser igual al mundo? ¿Dónde dice que usted y yo tenemos que conducirnos como el mundo se conduce?
Si usted lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, encontrará que usted y yo no somos como es el mundo. No tenemos ninguna coinonía, no tenemos ninguna relación. El agua y el aceite no se pueden mezclar. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. No se amolden a ese mundo actual, ni imiten las conductas ni costumbres de ese mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿dónde dice que usted y yo tenemos que ser como es el mundo? Si el mismo apóstol Pablo en su recomendación de Romanos capítulo 12 nos dice que no debemos amoldarnos al mundo, ni imitar las costumbres, ni las conductas de este mundo. Es muy peligroso cuando los hijos de Dios no pierden su identidad y no se sabe al final de los finales quién es quién. Me comporto de una manera en la iglesia y de otra manera en la fiesta. Me comporto de una manera en mi casa y de otra manera en la calle. Entonces, eso no es posible. Muchos hijos e hijas de Dios olvidan el concepto de separación de los creyentes que claramente está establecido en la Biblia. La Biblia habla de hijos de Dios e hijas de Dios, y también habla de hijos del diablo e hijas del diablo. La Biblia habla de ovejas y de cabritos. La Biblia habla de la derecha y de la izquierda. La Biblia habla de justos y de injustos. La Biblia dice que uno será tomado y el otro será dejado. La Biblia dice que uno va a gozar de la vida eterna con el Señor Jesucristo para siempre jamás. Y también me habla de otro que estará en el lago de fuego atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, o una o la otra. Y si hay algo que Dios quería con su pueblo y desde un principio había establecido, Éxodo capítulo 19 versículo 6 decía que Dios quería que el pueblo de Israel fuera su especial tesoro sobre todos los pueblos, un reino de sacerdotes y gente santa. Nada tenía que ver Israel como el resto de las naciones. Y si Dios quería hacer algo especial, el pueblo de Israel había decidido que no, que ellos querían ser como todas las naciones. Entonces, terminaron rechazando a Dios como único rey con esta actitud que ellos toman. Ellos no lo sabían, pero usted y yo sí lo sabemos, y es que ese acontecimiento del rechazo a Dios como su rey terminó convirtiéndose en una profecía que se cumple en Juan capítulo 19, versículo 15, y se cumple con Jesús. Cuando Jesús es presentado delante de Pilato, antes de ser crucificado, entregado por los judíos a los romanos, la multitud en ese viernes en la mañana decía: no tenemos más rey que César. Esa multitud que el domingo anterior lo había vitoreado, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, es la misma multitud que el viernes en la mañana está vitoreando delante de Pilato que el único rey que tenían era el César. Jesús en esa ocasión también fue rechazado, como hoy en día hay muchos hombres y mujeres que están rechazando a Jesús como su único y suficiente Salvador y Señor. Este tema, hermano y hermana, no es nuevo. Nunca nadie dijo que el mundo entero iba a aceptar a Dios en pleno. Eso no es verdad. A mí me causa gracia cuando hay personas que dicen: es que a mí nadie me quiere, yo quisiera que todo el mundo me quisiera, yo estoy haciendo todo lo posible para que todo el mundo me acepte. Eso no es posible. Dios, el que entregó a su Hijo unigénito para darlo en sacrificio por el mundo, no ha logrado hasta el día de hoy que todo hombre y mujer lo acepte, porque en eso no hay garantía. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo,
Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero eso es lo que Dios quiere. Pero no necesariamente todos los hombres y las mujeres lo van a recibir como su único y suficiente Señor y Salvador. Ese es un tema de libre albedrío de cada persona. Entonces, hoy en día, al igual que en la época de Samuel y que en la época de Jesús, muchos hoy lo continúan rechazando. Sin embargo, hay que advertirles a todos ellos que si continúan en esa necia manera de vivir y en esa persistencia diabólica, tarde o temprano van a tener que sufrir las consecuencias. Si la nación de Israel hubiese sido fiel al Rey del cielo, nunca hubiese necesitado un rey en la tierra. Una decisión que es informada, tal y como Samuel le dijo a la nación de Israel que iba a suceder, una vez que se le informa, lo que se acarrea es una responsabilidad. A partir de ese momento la nación es responsable. ¿Por qué? Porque ha sido advertida. Una decisión informada crea una responsabilidad. El pueblo no iba a cambiar de opinión. Sin embargo, la advertencia que Dios les hace les iba a ayudar a tomar una decisión. Ellos nunca iban a poder decir no lo sabíamos. Cuando usted le predica el evangelio a una persona y esa persona no lo recibe, el día en que ellos tengan que presentarse delante del Señor, no podrán decir a nosotros nadie nos dijo. Por eso es tan importante la responsabilidad que usted y yo tenemos de llevar el mensaje de salvación. Porque si no lo hacemos, la sangre de esas personas a las cuales no le predicamos será demandada a nosotros. Jeremías capítulo 21 versículo 8 dice la palabra del Señor: y a ese pueblo adviértele que así dice el Señor: voy a poner frente a ustedes dos caminos, entre los cuales tendrán que escoger el camino de la vida y el camino de la muerte. Hay que tomar una decisión. Y si el hombre y la mujer no quiere decidir ni uno ni otro, automáticamente está decidiendo. Y lo que está decidiendo es su perdición. El pueblo quería rey. Dios le dio un rey. Empieza la época de lo que se conoce como el reino unificado. Sin embargo, iba a ser una época que no iba a estar libre de grandes y gravísimos problemas por la desobediencia. De eso vamos a hablar en este próximo segmento, después de esta muy pequeña pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos. Esta señal es de Vino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Como tienen todas las naciones. Eso era lo que quería la nación de Israel. Querían un rey. Querían parecerse al mundo. Perder su identidad. Habían decidido dejar al único y verdadero Dios. Habían abandonado la teocracia por una monarquía que tarde o temprano les iba a traer muchísimos problemas. Porque cuando el hombre y la mujer quieren parecerse como las demás naciones, tarde o temprano van a la ruina. Les saluda a su hermano en Cristo Marco Peña en esta noche, muy agradecido con todos aquellos hermanos que nos han reportado su sintonía a través de nuestras diferentes redes sociales. Que Dios los bendiga muy especialmente a cada uno de aquellos que con corazón contrito y humillado se han presentado delante del Señor para escuchar su voz. Una vez que la nación decide tener rey, empieza lo que se conoce como el reino unificado. Vendrán tres grandes reyes: vendrá Saúl, vendrá David, vendrá Samuel, cada uno con 40 años aproximadamente
de reinado. La nación de Israel se mantuvo unida durante 120 años en 3 reinados de 40 años aproximadamente. Es muy interesante porque Israel se transformó en una gran nación, asumió un papel internacional sobre las naciones que estaban a su alrededor y fue un reino muy bendecido y engrandecido por Dios. Ahora, adelantémonos al final del reinado del segundo rey, que fue David. Primero fue Saúl, luego fue David y luego fue Salomón. El rey David está a punto de morir y va a trasladar su reinado a su hijo Salomón. Pero sin embargo, David le gira unas instrucciones al joven Salomón de cómo tiene que gobernar la nación de Israel, que no había que pasar por alto, era el pueblo de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 4. David, el segundo rey, ya estaba próximo a morir, así que le dio esas instrucciones a su hijo Salomón y le dice: ve a Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Yo quiero que hagas 3 cosas que te voy a instruir antes de mi muerte. 1. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Número 2. Cumple los mandatos del Señor tu Dios y sigue sus sendas. Número 3. Obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en el libro de Moisés. Vean las instrucciones de un padre que está a punto de morir y que anhela que sus hijos la sigan. Le dice David a Salomón: si usted cumple esos mandamientos, vas a prosperar en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, y el Señor cumplirá esa promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Dios le había hecho una promesa a David que implicaba un mandamiento, porque no existe una promesa cumplida si el mandamiento no se cumple. Si el hombre cumple el mandamiento, obliga a Dios a que le cumpla la promesa. Si el hombre desobedece el mandamiento, no espere nunca que Dios le vaya a cumplir la promesa que le ha dado. ¿Cuál era el mandamiento? Cuidar la conducta, ser fiel a Dios, para que la promesa de que nunca faltase un sucesor en Israel fuese cumplida. Cuando Salomón inicia su reinado, era, según usted y yo lo hemos leído, el hombre más sabio de todos los tiempos. Cuando usted lee la primera carta de los Reyes, en el capítulo 4, versículo 29 en adelante, usted encontrará, hermano y hermana, cómo Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinaria. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena, dice, que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios de Oriente, de Egipto. Por eso la fama de Salomón se difundía por todas las naciones vecinas y llegó hasta componer 3,000 proverbios y 5,000 canciones. Era un hombre sumamente inteligente. Y no solo eso, llegó a ser un gran constructor de grandes edificaciones. La nación de Israel, durante el reinado de Salomón, fue 40 años del máximo esplendor que tuvo el pueblo de Israel. Él construyó el templo famosísimo, el famoso templo de Salomón, en el cual duró 7 años construyéndolo, una joya arquitectónica bellísima. También construyó su propio palacio. Solo en su palacio duró 13 años construyéndolo. Edificó un palacio que llamó el Bosque del Líbano, construyó el Salón de las Columnas, construyó el Salón de la Justicia, hizo grandísimas edificaciones. Hubo un momento en la vida de Salomón que el Señor lo buscó en 2 ocasiones muy similares y en el mismo lugar. El primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 14, Dios le habla personalmente a Salomón y le dice: sígueme y obedece mis decisiones y mandatos.
tal como lo hizo tu papá David, y así te daré larga vida. Tiempo después, se le vuelve a presentar en el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 4 y 5, y le dice: ve a Salomón. Esta es la segunda vez que se lo voy a decir. Su papá ya se lo dijo una vez antes de morir, entonces esa es la tercera vez que le voy a hacer esa advertencia. Si te comportas bien y me obedeces en todo, Israel siempre tendrá un rey como descendiente tuyo. Así se lo prometí a tu padre David, y compórtate como él lo hizo. Hermano y hermana, 3 veces recibió Salomón la misma advertencia. Primero con David antes de morir, y luego personalmente Dios se le aparece y 2 veces le dice lo mismo. Hermano y hermana, Dios es un Dios de instrucciones, y eso tiene que quedarle muy claro a usted. Dios no es un Dios que deja al hombre y a la mujer a la libre. El mundo se maneja de esa manera. Con Dios las cosas son diferentes. Con Dios hay instrucciones, reglas que deben cumplirse. Porque todas esas reglas han sido creadas no para dañarnos, no para meternos en una camisa de fuerza. Todo lo que Dios ha instruido es precisamente para beneficio de sus hijos y de sus hijas, porque Dios siempre querrá lo mejor para usted y para mí. Sin embargo, lo mejor se obtiene cumpliendo las instrucciones de Dios. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que Dios es de instrucciones. En segundo lugar, Dios es un Dios de instrucciones claras, precisas, diáfanas. No son algoritmos, no son fórmulas científicas. No tiene que ver con alguna fórmula o alguna situación ahí científica, alguna fórmula que tengamos que aprender de memoria. No, los mandamientos de Dios son claros, y son mandamientos que se pueden cumplir, porque Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros, hermano y hermana, no podamos cumplir. Entonces, Dios se le había presentado a Salomón con una serie de instrucciones. Ve a Salomón, si usted hace esto, le va a ir de esa manera. Si usted no lo hace, entonces eso es lo que va a pasar. Simple. Como cuando usted le habla a su hijo. Usted le da a su hijo el mejor de los consejos como papá o como mamá. Usted espera que su hijo acepte el buen consejo. Sin embargo, no es a usted al que le toca decidir, es a su hijo. Entonces, así hace Dios con sus hijos e hijas. Eso es lo que tienes que hacer. Al final, el hombre y la mujer terminan decidiendo. En el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 12 al 13, Dios se le presenta a Salomón y le dice: yo sé que estás construyendo un templo lindísimo, precioso, una belleza, como nunca antes en la historia se había construido. Pero yo quiero decirte, Salomón, que si andas según mis decretos y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo voy a cumplirle la promesa que le hice a tu papá David. Entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Dios le dice a Salomón: usted puede hacer un templo muy lindo, pero la presencia de Dios no depende de 4 paredes. Y eso tiene que quedarle muy claro a usted y a mí en esta noche, hermano y hermana. La presencia de Dios no depende de que yo vaya a todos los cultos. La presencia de Dios no depende de que yo me lea todos los salmos. La presencia de Dios no depende de que yo me sepa todas las alabanzas que se cantan en la iglesia, ni que ande con un lenguaje santo, que todo el mundo vea qué lindo me expreso, qué lindo me conduzco. La presencia de Dios depende de la obediencia. Muy lindo el templo, pero yo lo que anhelo, dice Dios, es que me obedezcan. Es una lástima que en muchas de nuestras iglesias estamos preocupados más por las 4 paredes
Estamos preocupados más por los instrumentos de sonido. Estamos preocupados por las cámaras, por los videos. Estamos preocupados por albergar cientos de personas y por hacer más grandes los parqueos. Pero la presencia de Dios no depende del tamaño del parqueo ni de las personas que asistan a esa iglesia. La presencia de Dios depende de la obediencia. Muy lindo el templo, pero si no me obedeces, esas 4 paredes no van a servir absolutamente de nada. Si usted obedece, le dice Dios a Salomón, si ustedes me obedecen, así les va a ir. Pero si me desobedecen, si no quieren servirme y si se van a adorar a otros dioses, yo voy a expulsar a Israel de la tierra que les he dado y abandonaré el templo que había elegido para que me adoraran. Todas las naciones se van a burlar de ustedes y ese pueblo, estas naciones enemigas, vendrán y se burlarán de cada uno de ustedes y el templo quedará en ruinas. Dios es claro. Dios nos dice qué es lo que va a pasar. El problema suyo y mío es si queremos parecernos como son las demás naciones. ¿Qué hace Salomón? En primer lugar, Primera de Reyes capítulo 3, Salomón empezó haciendo alianzas con naciones paganas. Dice Primera de Reyes 3:1, Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó por esposa a la hija de Faraón. Ahí empezamos mal. Dios no quería nada con otras naciones. ¿Quién mandó al hombre más inteligente del mundo? Y yo digo en esa noche, charita, inteligencia. Usted puede ser muy guapo y muy guapa, pero charita, belleza, cuando la utilizas simplemente para los placeres mundanos. Charita, talento que tienes, que no lo usas para ponerlo al servicio del Señor, sino simplemente para agradar a los hombres. Ese talento tan hermoso que tienes no sirve de nada. La inteligencia de Salomón no servía para nada, porque empezó emparentándose con naciones paganas. Y ahí empezó su debacle. Dios había dicho claramente en Deuteronomio capítulo 7 en la ley. Dijimos desde un principio que el rey tenía que leer las escrituras, el gobernante tenía que venir a la palabra. Si Salomón hubiese acatado el mandamiento que decía, no te unirás en matrimonio con hijos de otras naciones, no darás tus hijos a tus hijas, Salomón se hubiera evitado muchísimos problemas. La vida de Salomón, cuando usted estudia el primer libro de los Reyes, desde el capítulo 3 en adelante, fue una vida extravagante. Fue una vida que mantuvo muy descontenta a la nación de Israel. Salomón tenía 12 gobernadores. Cada mes uno de esos gobernadores tenía que traerle alimento a él y a su familia, a todos los empleados. Por día, Salomón como gobernante se gastaba cada día, Primera de Reyes capítulo 4, 6.600 kilos de harina por día, 13.200 de harina corriente, porque gastaba harina fina y harina corriente por día. Salomón se gastaba 100 ovejas, 10 toros de los más gordos, 20 toros alimentados con pastos, venados, gacelas, antílopes, aves bien gordas, por día. Al rey y sus invitados nunca les hacía falta nada, porque los gobernadores mes a mes tenían que cumplirles al rey. ¿Y qué habíamos leído nosotros de lo que Dios anhelaba del gobernante terrenal? Muy lejos de lo que Salomón estaba haciendo. Salomón fue un gobernador muy duro y muy obstinado. Llegó a imponer trabajo forzado a la nación, 30.000 trabajadores de todo Israel, más 70.000 obreros, 80.000 cortadores de piedra en la zona montañosa. Salomón trajo muchos impuestos a la nación. El tema de discusión, una vez que Salomón muere, con Roboam, su hijo sucesor, precisamente fue el gran trabajo que Salomón le había impuesto como rey a la nación. Muy lindo el templo, muy lindo su palacio,
El templo duró 7 años construyéndose. Su casa, 13 años. Y para construir su casa, Salomón subyugó mucho a su propia nación. De los problemas terribles con este rey fue que también entregó parte de la tierra prometida. A cambio de madera de cedro, le dio al rey de Tiro parte de la tierra que Dios le había entregado a la nación de Israel. Salomón tomó tierra que Dios les había heredado a las tribus y se la entrega al rey de Tiro a cambio de materiales de construcción. Salomón terminó desautorizando la ley de Moisés, comercializando con Egipto y con otras naciones paganas. Al final de los finales, el hijo le falló al padre. Dice Primera de Reyes capítulo 11, Salomón tuvo 700 esposas extranjeras, 300 mujeres concubinas, con las cuales vivió sin casarse. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Salomón actuó mal delante de Dios y no lo obedeció, porque en realidad, vean qué triste, Salomón nunca se comprometió a obedecer a Dios por completo, como lo había hecho David, su padre. Y estoy leyendo textualmente, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 8. Salomón terminó permeándose como eran todas las naciones y empezó la espiral descendente de la caída de la nación de Israel. Continúa diciendo Primera de Reyes 11, Salomón dejó de seguir al Señor, Dios de Israel. El Señor se enojó mucho con Salomón y le dijo, de acuerdo, como usted eligió no mantener el pacto conmigo, ni obedecer mis decretos, yo le voy a prometer algo a usted en ese día, Salomón. Yo le prometo que le voy a quitar el reino y se lo voy a dar a uno de sus siervos, pero voy a esperar a que tu hijo llegue a ser rey y entonces es a él a quien yo se lo voy a quitar. Hermano y hermana, la desobediencia trae ruina. Si usted se quiere parecer a los hombres que están allá afuera, si usted quiere compartir con los hombres y las mujeres con lo que ellos comparten allá afuera, es un tema de decisión suyo. Pero si lo hace, el Señor nos advierte con claridad lo que nos va a acontecer. En guerra avisada no muere soldado. Israel se termina dividiendo. Israel se termina despedazando. Salomón firma la debacle de la nación de Israel. Lucas capítulo 9, versículo 25 dice, de nada le sirve a una persona ser dueña de todo el mundo. Y yo voy a parafrasear lo que Jesús dijo, de nada vale a una persona ganar todo lo que quiera ganar, revolcarse con quien quiera revolcarse, fumarse todo lo que quiera que fumarse, tomarse todo lo que quiera tomarse, hacer todas las desgracias que el mundo hace y ganarse el mundo. No le sirve de nada si al final se destruye a sí mismo y se pierde para siempre. Si queremos ser como es el mundo, si queremos participar de lo que el mundo ofrece, tarde o temprano nos ganaremos al mundo, le agradaremos al mundo, seremos los mejores amigos del mundo. Pero el que es enemigo del mundo se constituye, el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y al final ganaremos el mundo, pero nos vamos a destruir a nosotros mismos y nos vamos a perder para siempre. La promesa condicional que Dios le da a David y le dio a Salomón y a sus descendientes es que ellos iban a permanecer como reyes si solamente si lo iban a honrar y lo iban a obedecer. Cuando los descendientes de David no hicieron lo que Dios había pedido, perdieron el trono. La promesa incondicional de Dios era que la línea ancestral de David iba a continuar. Y por supuesto que continúa a través de Jesús, espiritualmente hablando. Pero Salomón desobedece. Salomón se aparta. Salomón se enredó como eran todas las naciones. Y ese es el peligro al cual hoy el Señor nos ha advertido y nos ha llamado. No somos como las demás naciones. No rechacemos al único rey verdadero
el que quiere lo mejor para su vida y el que quiere lo mejor para mi vida. Esa obstinación del hombre y la mujer allá afuera los terminará trayendo a la perdición eterna. Una vez más agradecemos, Señor, la oportunidad que nos has dado de traer tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra ha corrido, nos has advertido, nos has hablado, nos has dicho cuánto nos amas, lo mejor que quieres para nosotros, pero también las consecuencias de rechazarte como nuestro Dios e ir en busca de otros dioses. Que esta palabra, Señor, pueda ser atesorada, que cada uno, Señor, en su interior haga la reflexión respectiva y los ajustes necesarios. Que nuestra vida, Señor, sea agradable a ti y que en todo lo que hagamos lleve el sello de que somos tus hijos y de que tú eres nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, yo quiero invitarle para que el próximo domingo, 8 de la noche, continuemos con el estudio del apóstol Pedro. Pedro pescador, discípulo y apóstol. Estamos estudiando las cartas del apóstol Pedro y vamos a ver el próximo domingo y analizar la segunda parte de un tema que hemos titulado La esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. Esa carta de Pedro, es una carta muy hermosa. Pedro habla del sufrimiento, el sufrimiento que usted y yo tenemos que vivir en esta tierra mientras aguardamos la venida del Señor. Hay una palabra para usted próximo domingo a las 8 de la noche. Así es que yo le espero para que usted comparta la palabra del Señor con nosotros. Yo le bendigo en este inicio de fin de semana. Cuídese, que el Señor lo bendiga grandemente. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Muy buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.